Y si ustedes recuerdan, cuando estuvimos hablando al comienzo, una de las introducciones que hicimos, estuvimos hablando de la manera como el Señor edifica su iglesia. Leíamos todo Efesios 4. Recuerdan que la edificación de la iglesia comienza pues con aquel que descendió a lo más bajo, ¿sí? Y después ascendió a los cielos, que es Cristo, para llenarlo todo. Y Él dio dones hombres, que son aquellos hombres que tienen el ministerio de Él para edificar a los santos. Y hacíamos como una visión completa según Efesios 4 de lo que es la edificación. Hoy vamos a volver a leer esos pasajes, pero vamos a hacerle como un zoom al aspecto de la edificación en cuanto a la responsabilidad de todos los creyentes. Porque hemos visto las últimas reuniones la palabra, como ella es usada por Dios para edificar la iglesia. Hemos visto la oración, como Dios usa la oración de los creyentes para la edificación de la iglesia. Y vimos en la reunión anterior el lugar de la alabanza, ¿no? Temas importantes. Y hoy vamos a ver el lugar que tiene la iglesia en la edificación, la responsabilidad que tienen todos los creyentes. Porque como vamos a ver en los pasajes que vamos a mencionar hoy, hay un trabajo que Dios hace a través de sus siervos, que podemos decir aquellos que Dios puso en el ministerio para enseñarnos, instruirnos, pero en sí ellos no son los responsables de la edificación de la iglesia. Parece que esa es la idea que nosotros tenemos, que los hermanos que nos predican, que nos enseñan, que nos pastorean, son ellos los encargados de edificar la iglesia. Pero hoy, como lo vamos a ver en estos pasajes y en muchos pasajes, Dios puso a estos hermanos para perfeccionar a los santos, porque en realidad son los santos los que edifican la iglesia. Entonces vamos a ver esa idea, cómo toda la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo son responsables de la edificación de la iglesia. Y hay una figura que Pablo usa bastante, que la hemos mencionado, pero que hoy vamos a resaltarla en este contexto, que es la idea del cuerpo. La iglesia como un cuerpo que tiene muchos miembros y cada uno de esos miembros tiene una actividad, ¿sí? Y después de ver un poco la iglesia como el cuerpo y el lugar que eso debe tener en nuestras vidas, vamos a ver un poco el aspecto de nosotros como miembros y la actividad según los dones que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Entonces vamos a comenzar ahí en Efesios 4, verso 12, que dice así. Está bien hablando del ministerio en los versos anteriores, pero el propósito del ministerio, ¿cuál es? Dice, a fin. Esa palabra a fin nos muestra la finalidad de aquel que ascendió y dio dones a la iglesia. Dio apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, pero ¿con qué fin los dio? Aquí el verso se nos muestra el fin, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que Dios dio en Cristo dones a la iglesia, ministros a la iglesia, con el propósito de que estos hombres, como dice aquí Pablo, perfeccionaran a los santos. Y esa palabra perfeccionar en el griego es catartismos. Algunas traducciones dicen así, a fin de capacitar. Eso lo dice en la Biblia de las Américas. La Nueva Americana dice así, para equipar a los santos. Y la Biblia de Jerusalén dice, para el recto ordenamiento de los santos. O sea, de alguna manera los ministros, ellos se enfocan en los santos, los perfeccionan, los capacitan, los equipan, porque son los santos los que han de llevar a cabo la obra del ministerio, ¿sí? En el Nuevo Testamento esa palabra se traduce en otros contextos de la siguiente manera: remendar, perfeccionar, restaurar o hacer acto. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, lo que hablamos de la palabra en la iglesia tiene el propósito de edificar a la iglesia para que todos los santos a ser expuestos a la luz de la palabra de Cristo, ellos de alguna manera sean restaurados, ellos sean de alguna manera ordenados, perfeccionados. De alguna manera la palabra nos está haciendo actos para algo.
Y eso debe tener primero como la intención de moldear la visión que nosotros tenemos como iglesia en el aspecto local. A veces uno puede estar en un ambiente donde hay mucha abundancia de palabra y a uno le puede gustar la palabra, pero yo a veces puedo volverme consumidor de buena palabra. O sea, solo voy a escuchar y me gusta entender, me gusta ver, me gusta profundizar, pero si yo no entiendo el propósito de esa palabra, puede que esa palabra no esté cumpliendo el propósito en mi vida. Y el propósito que nos está diciendo Pablo acá es que esa palabra está siendo revelada a mi vida, Dios la está usando a través de sus ministros para hacerme apto, para capacitarme, para perfeccionarme para algo. O sea que no solamente somos espectadores, sino que la palabra viene a nuestras vidas, viene a la iglesia con el fin de hacer una obra en los santos. ¿Sí? Usted de pronto tiene ese entendimiento de que cuando viene a escuchar, cuando nos reunimos y abrimos las escrituras, Dios está obrando en mi vida algo con un fin. ¿Sí? Siempre hay un fin, siempre Dios tiene un propósito. ¿Sí? No es que de pronto usted se acostumbre a ser un fiel asistente a las reuniones y de aquí a 5 años lo único que usted sigue haciendo es venir a la reunión. No, ese no es el propósito. El propósito es que la palabra haga algo en su vida. Como dice ahí Pablo, lo perfeccione. Esa palabra también se usaba, hermanos, cuando usted tenía un soldado y lo tenía que entrenar para que él pudiera cumplir su labor de soldado. ¿Sí? Era como una especie de entrenamiento, ¿sí? Como una especie de capacitación para que él cumpla una función en el ejército. Esa es la idea que tiene Pablo. Los ministros son dotados por Dios para dotar a la iglesia, para formar a la iglesia, para preparar a la iglesia. ¿Para qué? Dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos, mire esa frase, para la obra del ministerio. O sea que los santos son encargados de la obra del ministerio. ¿Qué significa? Que la iglesia de manera general debe involucrarse activamente en la obra del Señor. ¿Sí? La función de los maestros de la palabra no es hacer la obra del Señor, sino es capacitar a los santos para que ellos hagan la obra del Señor. Y hay una cita, creo que aquí ya la había mencionado cuando estuvimos estudiando la epístola de Timoteo, que John MacArthur hace sobre este tema. Él dice, ningún pastor, ni siquiera un grupo considerable de pastores puede hacer todas las cosas que una iglesia necesita. No importa los dones, talentos, dedicación que tenga un hombre. La obra que es necesaria hacer en el lugar donde Dios nos ha llamado a ministrar siempre excederá en gran medida nuestro tiempo y capacidades individuales. Su propósito en el plan de Dios no consiste en tratar de satisfacer Él mismo todas esas necesidades, sino en equipar a las personas bajo su cuidado para que ellas suplan las necesidades. Miren esa idea tan interesante, ¿no, hermanos? Porque a veces nosotros tenemos la idea, ¿no?, que Él es el pastor, le pagamos para eso. ¿Sí? Como si Él fuera el responsable de toda la labor espiritual en la iglesia. ¿Sí? Entonces a veces uno dice, no, el hermano trabaja tanto, el hermano trabaja tanto. Hay un grupo de hermanos que son bien esforzados, pero la idea que Pablo nos da en Efesios 4 es que es una iglesia ocupada. Es que es una iglesia activa. Es que es una iglesia que está madurando y siendo perfeccionada para ella misma suplir las necesidades que surgen en medio de la asamblea. Hermano, y a veces eso lo tienen que entender tanto los que pastorean la iglesia como la iglesia. Porque hay hermanos que tienen yo a veces pienso que en el ministerio podemos llegar a obsesionarnos tanto con nuestros dones, nuestras capacidades, que llegamos a pensar que solo nosotros podemos hacer la obra, que no podemos delegar, que no podemos comisionar, sino que yo tengo que hacer todo porque nadie lo hace como yo. Y eso a veces vuelve a pastores
que de alguna manera centralizan todo el trabajo en ellos mismos. ¿Sí? Les cuesta tener un copastor porque no quieren tener competencia. Les cuesta delegar porque nadie puede hacerlo como ellos. ¿Sí? Y de alguna manera ellos se ocupan de todo. Hay lugares donde el pastor arregla el lugar, canta, predica y recoge las ofrendas. ¿Sí? Él es torero, él hace de todo. Pero hermanos, es una idea bien equivocada de lo que es la iglesia. Entonces, tanto los que estamos de alguna manera sirviendo a la iglesia como la iglesia misma. Porque hay cristianos que tienen una visión de iglesia que es solo ir a la reunión. ¿Sí? Y me gusta la palabra, me gusta el tiempo de adoración, pero no tengo ningún compromiso. ¿Sí? No estoy involucrado en ninguna actividad. No pago el precio en ningún tipo de servicio. ¿Sí? Y eso también está equivocado. Entonces, nosotros por la palabra necesitamos tomar conciencia de que la iglesia, como lo vamos a ver en varios pasajes, se edifica con todos los santos. ¿Sí? En la iglesia, en un sentido genuino, los miembros de la iglesia, ninguno es visitante, ninguno debería ser espectador. Nosotros usábamos una vez una figura, creo que es Warren Wiersbe que la menciona, que hay unos cristianos que tienen la visión de la iglesia como un crucero de turismo, ¿no? Que usted va y le sirven todo, la comida, usted vaya solo a relajarse y a disfrutar. ¿Sí? Y él dijo, es una visión totalmente equivocada, porque en vez de ser un crucero, usando la figura de los barcos, sería más como una nave de guerra. ¿Sí? Y cuando usted tiene un barco de guerra, ahí no hay turistas. Cada uno de los que está ahí cumple una función. Sea en la cocina, sea como militar, sea, bueno, lo que sea. Cada uno de los que están allí tiene un lugar, cumplen una función, tienen que estar en armonía con todos los integrantes del buque y tienen un propósito. Entonces, de alguna manera la iglesia es eso. La iglesia es un lugar donde todos los que están allí delante de Dios son responsables. Todos los que están allí tienen que de alguna manera ser perfeccionados, madurar y crecer para involucrarse activamente en la obra del ministerio. Y dice ahí en el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ahí está la palabra que hemos usado en nuestra serie, todas estas reuniones. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ese pasaje es muy claro, ¿no, hermanos? Esa palabra edificación, que tiene que ver como construir, es parte del trabajo de todos los santos. Claro que el ministerio tiene un propósito. El propósito es perfeccionar a esos santos, capacitar a esos santos, entrenar a esos santos, darles oportunidad a los santos. Pero en últimas, la obra de edificación, así como Moisés edificó el tabernáculo, Salomón el templo, la obra que ahora Cristo está edificando, que él dijo, yo edificaré mi iglesia, ahora todos los que son parte de esa iglesia hacen parte de esa edificación de manera activa. Entonces, hermanos, vamos a darnos cuenta hoy por la palabra que todos tenemos una responsabilidad. ¿Sí? No hay ninguno exento. ¿Quién es exento? El que no es hijo de Dios. El que no ha nacido de nuevo, el que no es de Cristo, porque ese no es del cuerpo de Cristo. Ese sí es un visitante literalmente, ¿no? Pero todos los que somos de Cristo, que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que tener esta idea. Y no solo una idea aquí en la mente, sino esa carga en el corazón. Ahora, vamos a avanzar unos versículos más adelante donde Pablo vuelve a entrar a eso. Y ahí va a usar la figura del cuerpo de Cristo, la figura de la iglesia como el cuerpo. Ahí en el verso 15. Y aquí Pablo 15, 16 y 17 nos va a mostrar otra vez la misma idea. El cuerpo siendo edificado, el cuerpo avanzando, pero como un cuerpo, ¿sí? Y de alguna manera la iglesia es como un organismo vivo que crece, ¿sí? Que tiene una cabeza, que tiene varios miembros que están unidos y que están en un proceso de crecimiento. Entonces dice ahí en el verso 15, dice, sino que siguiendo la verdad que como viene diciendo los versos anteriores, Dios trae a través de sus ministros en amor, dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Entonces aquí comienza Pablo a mostrarnos que pues como el cuerpo humano, la iglesia también tiene una cabeza. ¿Y esa cabeza quién es? Cristo. Entonces en la medida que perseveramos en Cristo y en su palabra, crecemos. Y obviamente lo que vamos a hablar hoy también tiene una relación con el crecimiento tanto individual como colectivo. A medida que yo estoy unido a Cristo, yo voy a ir creciendo y como miembro del cuerpo de Cristo me voy a ir desarrollando. Entonces, a veces es tolerable y obvio que si una persona es nueva creyente, ella todavía tal vez no sabe cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo, cuál es su función, cuál es la actividad propia. Pero en la medida que ella va creciendo, va siendo alimentada, en esa misma medida ella se va desarrollando, va creciendo y va encontrando su función en el cuerpo de Cristo. Y dice ahí en el verso 16, ya Pablo entrando a hablar del cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, yo lo leí completo, pero vamos a irlo desmenuzando palabra por palabra, porque, hermanos, son de esos versículos que tiene palabras sobre palabras bien importantes, especialmente en nuestra función como cuerpo de edificarnos. Entonces, miren lo que dice el verso 16, dice, de quien todo el cuerpo, ¿de quién? De la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Entonces la primera palabra que usa ahí Pablo es que este cuerpo místico espiritual, que es la iglesia, de alguna manera debe funcionar como el cuerpo biológico. Y el cuerpo biológico, cuando usted lo examina, el cuerpo es un organismo vivo supremamente organizado, supremamente armonioso, unido completamente entre sí y que crece. Y esas palabras también deben ser entendidas como miembros del cuerpo de Cristo. Mira esa palabra, bien concertado. ¿Sabe qué significa concertar algo? Significa armonizar o que actúe de manera conjunta, ¿sí? Poner algo de acuerdo. Entonces, de alguna manera, la idea de Pablo es que la edificación de la iglesia compone a muchas personas. Pero para que ellas puedan ser parte de esta edificación, estas personas tienen que estar bien concertadas. Tiene que haber acuerdo, tiene que haber, como vamos a verlo ahorita, armonía. Entonces la iglesia funciona, haga cuenta hermanos, como una orquesta. Donde hay instrumentos de cobre, donde hay instrumentos de percusión, donde hay cuerdas, donde hay vientos, pero cada uno funciona. Y cuando usted escucha a todos conjuntos, hay una armonía melodiosa, ¿sí? Entonces la idea de Pablo es que la iglesia funciona con diferentes miembros, pero que tienen que aprender a estar concertados los unos con los otros. Y me gusta mucho la palabra, hermanos, que algo concertado es cuando usted pone de acuerdo algo. ¿Por qué lo digo? Porque en el capítulo 4, uno de los mayores asuntos que Pablo habla es sobre la unidad. Y usted se va a dar cuenta que para que una iglesia funcione, no sé si es el término correcto, pero para que una iglesia crezca en Cristo, tiene que haber una armonía entre los miembros. Cada uno cumpliendo una función, pero armónicamente. Uno suena con un viento, uno suena con una percusión, pero cuando usted los pone juntos, hay una armonía, hay un acuerdo. Todos están tocando una misma melodía, todos están interpretando una misma obra, ¿sí? De alguna manera la iglesia debe ser así. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que si usted quiere ser parte de la edificación de la iglesia, es totalmente opuesto a este proyecto el individualismo. El querer usted actuar aparte de la iglesia. El querer actuar usted en solitario, ¿sí? Usted tiene una función dentro de la iglesia. En armonía con toda la iglesia. Con todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y usted va a tener que aprender a escuchar, a ver y a andar en esa armonía que Dios está trayendo para una iglesia, ¿sí? Entonces, lo primero que Pablo dice que es
bien concertado. ¿Sí? Un cuerpo que funciona en armonía juntos. Y miren la otra palabra que obviamente está vinculada. Dice, y unido entre sí. Entonces, este cuerpo está íntimamente vinculado. El cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene que crear lazos espirituales que acerquen los unos a los otros, que unan los unos a los otros, ¿verdad? Una unión. Y obviamente esa unión, como lo dice Pablo en este contexto, es el amor de Cristo. El amor es el que nos une, es como el pegamento, ¿sí? Es como lo vamos a ver ahorita, como los ligamentos que unen un miembro con otro miembro. Entonces, el cuerpo espiritual, que es la iglesia, necesita crecer en esto. Entonces, los ministros de la palabra tenemos que perfeccionar a los santos para que los santos aprendan a caminar juntos, a soportarse, a amarse, a unirse, porque en esa misma medida van a poder funcionar como cuerpo en la edificación de la iglesia. Por eso usted se da cuenta, hermanos, que una iglesia donde hay división, donde hay conflictos personales, donde hay egoísmos, poco crece esa iglesia, poco prospera. ¿Sí? Porque eso mismo trae muerte. Eso mismo es contrario al cuerpo. Eso es como cuando el mismo cuerpo genera enfermedades porque el cuerpo resiste una parte o un miembro del cuerpo y lo ataca. ¿Usted ha visto eso que a veces sucede? Sí. Entonces el mismo cuerpo está afectándose a sí mismo. Un cuerpo así no va a sobrevivir. Entonces la iglesia necesita ser perfeccionada, como decíamos anteriormente, para aprender a crecer armoniosamente y unidamente. ¿Sí? Dice, y unidos entre sí. Unidos entre sí. Hermanos, como miembros de la iglesia de Cristo, debemos pensar que hemos sido unidos los unos a los otros. Debemos pensar, mire esas frases que alguien decía, que nos pertenecemos los unos a los otros. Y también debemos pensar que nos afectamos los unos a los otros. Qué cosa misteriosa, ¿no? Porque lo que yo hago inevitablemente es parte de un cuerpo. Y eso une, vincula o afecta. ¿Sí? Y también debemos pensar que sí o sí, nos guste o no, nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos. Es como un soldado que salga a la guerra y le diga al ejército, yo no necesito de ustedes, yo voy solo. ¿Sí? Eso es totalmente contrario. ¿Sí? En esta realidad, hermanos, para que la iglesia crezca y sea edificada, nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos llegar a un acuerdo en Cristo. Necesitamos unirnos en Él. ¿Sí? Y como dice acá, necesitamos, como dice ahí, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, de alguna manera, las coyunturas son como las articulaciones del cuerpo. Ellas unen los miembros. Ellas ponen cada miembro en su lugar. Entonces, la idea de Pablo es que debemos estar relacionados para estar encontrando de alguna manera la fortaleza y el lugar adecuado para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, la actividad de cada miembro se encuentra en la medida que estamos juntos, unidos, armoniosamente. Y como dice ahí, que se ayudan mutuamente, por eso decíamos que nos necesitamos, y mire esta frase, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, cada miembro tiene una actividad, tiene una función, tiene un trabajo, como ahora lo vamos a ver, tiene una gracia recibida de Dios. Y en la medida que estamos juntos, unidos entre sí, en esa medida la actividad propia de cada miembro hace que el cuerpo ¿qué? Reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el crecimiento, la edificación de la iglesia tiene que ver muy claramente con la actividad de cada uno de nosotros cuando ésta se encuentra vinculada a toda la iglesia en armonía y
crea el ambiente adecuado para que la iglesia y nosotros nos vayamos desarrollando. ¿Sí? Entonces la edificación de la iglesia tiene que ver mucho con la actividad propia de cada uno de nosotros, encontrando nuestro lugar en la iglesia y funcionando en armonía con todo lo que Dios está haciendo en medio nuestro. ¿Sí? Entonces, hermanos, no hay nada más claro en esta figura del cuerpo de Cristo, que el cuerpo se desarrolla en la medida que todos los miembros están juntos y creciendo en armonía. ¿Sí? Esa es otra figura que Pablo usa mucho para hablarnos de edificación, ¿sí? Porque ahí termina el pasaje. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cada miembro en una relación con la cabeza y con los demás miembros, en una armonía, en amor, va creciendo según nuestra actividad propia. Entonces yo les decía que primero pues estamos viendo que la edificación de la iglesia es el trabajo de todos los santos. Y ahora Pablo describe el trabajo de todos los santos como el trabajo de un cuerpo, que unido a la cabeza va creciendo y va funcionando según la actividad de cada miembro. ¿Listos? Ahora vamos a ir a otro pasaje, Romanos capítulo 12, donde ya el pasaje nos va a mostrar la actividad de cada miembro. Pero recuerde que la actividad de cada miembro tiene que ser unida a Cristo, ¿sí? A la cabeza. Debe ser unida al cuerpo en una concertación con todos los otros miembros y que por medio de la coyuntura vamos funcionando según nuestro propio trabajo para ir edificando el cuerpo de Cristo. Aquí ya Pablo en Romanos 3 va a comenzar a hablar de las responsabilidades que tenemos como creyentes. Romanos 12:3. Antes, Romanos 1 al 8 tiene como propósito mostrarnos todas las misericordias de Dios desde la salvación hasta la glorificación. Capítulo 12 comienza a hablar ya nuestras responsabilidades como cristianos. Y entre esas es la actividad que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces aquí vamos a ver un poco un resumen. No son todos los dones ni son todas las actividades que tienen los miembros del cuerpo de Cristo, porque Pablo menciona algunas más en Corintios, pero por lo menos una idea general de lo que pueden ser las funciones de cada uno de nosotros que deben, como decíamos ahorita, que deben funcionar en plena armonía con los otros miembros, en unión a Cristo, para la edificación de la iglesia. Entonces miren lo que va a comenzar a decir Pablo aquí en Romanos 12. Porque nosotros estamos hablando de estas cosas y uno puede estar pensando, bueno, si yo soy parte de la iglesia, si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi actividad? Si yo tengo un lugar, una parte, una responsabilidad, ¿cuál puede ser? ¿Sí? Entonces aquí en este pasaje Pablo nos va a dar una lista corta de dones, que son de alguna manera gracia recibida para que el cuerpo funcione como miembros particulares en la comunión de la iglesia. Entonces dice ahí, lo primero que dice el verso 3 es lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Eso es algo particular. Esto lo está diciendo Pablo a todos, pero nos lo dice a cada uno de nosotros en particular. Léalo como si el Señor se lo estuviera hablando a usted. Esto es algo para usted en particular. ¿Y qué es lo que Pablo nos va a decir a cada uno de nosotros en particular? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió para cada uno. Entonces Pablo lo primero que va a hablarnos es que en este aspecto de los dones y las funciones nosotros debemos tener un concepto, como dice ahí, un concepto de cordura de nosotros mismos, ¿sí? Un concepto equilibrado, modesto, un concepto justo de nuestras vidas, ¿sí? Y él primero menciona, o únicamente menciona, que no tengamos un concepto más alto del que debemos tener. Entonces Pablo va a mostrarnos que
para servir en la iglesia tenemos que tener un concepto correcto de nosotros mismos, un concepto moderado, un concepto justo. ¿En qué sentido? Pues justo en el sentido, Pablo lo va a decir más adelante, de la gracia que hemos recibido. Y Pablo lo primero que dice, como decíamos ahorita, es de alguna manera tratando ese complejo que a veces como hombres tenemos de superioridad. ¿Sí? Porque él dice que no tenga un concepto más alto. ¿Qué sentido podemos tener un concepto más alto de nosotros mismos? Bueno, cuando estamos hablando de miembros del cuerpo de Cristo, de funciones del cuerpo de Cristo, yo puedo pensar de mí mismo equivocadamente. Por ejemplo, yo puedo pensar que yo soy boca en el cuerpo, o que yo soy ojos en el cuerpo, y tal vez esa no es la función que Dios me ha dado en su gracia. ¿Sí? Entonces, nosotros indudablemente todos tenemos luchas en nuestro corazón con lo que somos en realidad. ¿Cómo decirlo? Nuestra lucha es con lo que queremos ser versus lo que somos. Entonces yo a veces de pronto quiero ser en la iglesia esa voz principal que dirige la iglesia en la alabanza, pero cuando canto, los hermanos como que hacen así, ¿sí? Entonces yo hermano, pero es que yo me acuerdo de esa hermana me decía, hermano, es que yo soy una adoradora. ¿Y eso qué significa, hermanas? Que yo soy una, ustedes deben tratarme como una adoradora. Entonces, ella tenía el concepto que ella había sido puesta para adorar. El problema era que cuando le poníamos el micrófono, no. Entonces yo le decía, hermana, puede adorar, pero ahí sin el micrófono. No, pero es que Dios me puso. ¿Me hago entender, hermanos? Yo también hablaba una vez con un matrimonio. Hermanos, que Dios nos dijo que nos puso a pastorear naciones. A pastorear naciones. Y yo decía, sí, hermano. Pero era interesante que usted los ponía a discipular a un grupo pequeño y no podían. Pero ellos tenían el concepto que Dios los había puesto a pastorear naciones. Entonces, a veces en la iglesia sufre, hermanos, o algunos cristianos sufren porque a veces tenemos un ego, un orgullo, una ambición personal que no me permite ver mi función en Cristo, porque tal vez yo quiero ser lo que otros son, o quiero hacer lo que otros hacen. Y si yo no hago lo que otros hacen, pues me siento miserable, porque para mi corazón esa es la única función que hay en la iglesia. Y eso a veces nos genera un engaño y una frustración a veces personal. Entonces, en cuanto a los dones y el llamado, necesitamos tratar con ese complejo. Hermanos, si ese complejo lo tenemos todos. Porque yo doy ejemplos de otros, pues yo le podría dar ejemplos míos. De que yo, señores, que yo soy llamado para hacer eso. Que me respeten porque yo debo hacer eso. Que me abran las oportunidades porque yo debo estar allá, yo debo estar haciendo. Y cuando eso no sucede, yo me escandalizo con las personas porque no me tienen en cuenta como yo quisiera. Eso es lo que dijo el Señor en la parábola. Cuando llegues a una cena, no te sientes en la primera silla, no sea que te avergüencen y te comiencen a pasar. No, busca sentarte en el último lugar. O sea, no deberíamos ambicionar, ni codiciar, y mucho menos luchar por tal vez lugares que todavía no nos corresponden. ¿Sí? Entonces Pablo está tratando con eso, porque hermanos, cuando se habla de servicio, cuando habla de involucrarnos, cuando habla de cooperar, muchas veces nosotros queremos sentarnos en una silla que no nos ha sido dada por Dios y sufrimos. Entonces dice Pablo, que no tenga concepto más alto del que debe tener. A veces nosotros tenemos un concepto muy alto de nosotros. Y ese concepto es más elevado que el llamado, que la gracia, que el don que hemos recibido. ¿Sí? Ahora, hay un comentarista que dice que aunque Pablo no lo dice, también sucede que tenemos un concepto de nosotros también demasiado bajo. No servimos para nada, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque en nuestra idea, ese es el problema de nuestras ideas equivocadas. En nuestra idea parece que en la iglesia solo existen dos ministerios, los que cantan y los que predican. No, ¿verdad? Parece que si no estoy ahí, no estoy.
Hermano, pero nada más equivocado. Nada más equivocado que eso. Son muchísimas las funciones del cuerpo. Es como pensar que un cuerpo son solo pies o solo brazos. O solo ojos o solo boca. ¿Sí? En el cuerpo y en la iglesia hay muchas funciones. Y tal vez uno de los mayores propósitos que yo puedo tener como creyente es encontrar mi lugar. ¿Según qué? Según la gracia de Dios. Según la que he recibido. Según la medida de fe. Entonces, ni muy altos, ¿sí? Porque algunos queremos estar muy arriba, pero tampoco ni muy bajo, porque a veces yo pienso que no puedo, que no soy capaz, que no tengo, y tal vez Dios me está llamando a eso. Y Él se va a perfeccionar en mi debilidad, se va a perfeccionar en mi incapacidad, me va a dar gracia, me va a dar amor, me va a dar lo que necesito. Y algo que hermanos, que eso de entenderlo en la vida cristiana, yo creo que nos va a hacer quitar una maleta grandísima. Por un lado, no debo llevar una carga que Dios no me ha puesto. Por otro lado, si Él me puso una carga, Él mismo se compromete en ayudarme a cumplirla. ¿Me van a entender? Eso es lo precioso. Que Dios no me va a poner a hacer algo que Él mismo no me haya capacitado para hacer. El problema está cuando yo me pongo a hacer algo que Él no me ha mandado, ¿no? Que eso sucede mucho. Eso sucede también mucho. Entonces tenemos que tener un concepto correcto. ¿Y cuál sería el concepto correcto de nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cuál es la medida correcta con la que yo tengo que ver mi vida, mi servicio, mi llamado? Dice ahí, sino que piense de sí con cordura, ¿sí? O sea, coherentemente, razonablemente, ¿sí? ¿Sí? Yo tengo que ir a la medida de lo que he recibido, ¿sí? Yo tengo que pensar cuerdamente, ¿sí? Y dice ahí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hay algo que Pablo dice acá, que también lo dice en otras partes. Dios reparte. Y reparte a cada uno. Y dice acá, reparte con una medida de fe. Y en este caso no es esa fe personal de lo que yo creo, sino conforme a la medida, es un lenguaje de Pablo, conforme a la medida de gracia, conforme a la medida de lo que Dios le da a usted, ¿sí? Entonces a Dios a cada uno de sus hijos les da conforme una medida de fe, de gracia. Y cada uno debe pensar de sí mismo conforme a lo que recibió, ¿sí? Y obviamente si lo recibió es algo que se ve, que se percibe, ¿sí? Usted se da cuenta, usted tiene cosas que naturalmente tal vez usted no buscó, pero inmediatamente usted convirtió a Cristo. Fueron cosas que en su corazón comenzaron a ser una preocupación, un anhelo, un deseo, ¿sí? Son virtudes que son inherentes a la vida cristiana, o pueden ser aún talentos que yo traía antes de convertirme, pero al convertirme fueron santificados y consagrados, ¿sí? Y yo lo tengo. Y cuando yo lo tengo, ¿sabe qué? Las otras personas a mi alrededor lo ven. Mi familia lo ve, los hermanos lo ven, porque son gracias muy particulares que Dios dio. Entonces la medida no es lo que yo deseo. Póngame, esto es importante. La medida no es lo que yo deseo, es lo que he recibido. Esa es la medida. No es lo que quisiera tener, no es lo que no tenemos. La medida es lo que tengo. Es lo que tengo. Y si yo entiendo que es lo que tengo y soy responsable y ando en comunión, estoy junto a mis hermanos, mantengo la armonía, el compañerismo, en esa misma medida que yo estoy creciendo en Cristo, eso que tengo va a servir de bendición para la iglesia y para la edificación de los santos. Ahora, después de hablar Pablo un poco los problemas que tenemos con nosotros mismos, él da la lista, ¿sí? Él da la lista de cómo funciona la función de cada uno de nosotros en el cuerpo. Dice en el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Entonces miren, hermanos, así como un cuerpo tiene muchos miembros, la iglesia tiene muchos miembros. Comience pensando eso. En la iglesia no hay uniformidad. En la iglesia hay diversidad.
Porque a veces hay iglesias que usted se da cuenta que, por ejemplo, los líderes tienen ¿cómo decirlo? Los líderes a veces tienen una manera de ser tan firme y tan autoritaria que toda la iglesia termina volviéndose como ellos, ¿cierto? Hablando como ellos, orando como ellos, sirviendo, y hay como una especie de uniformidad. Pero esa no es la idea de Pablo. La idea de Pablo es que el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, el hermano tal, como miembro del cuerpo, tiene una función. Él funciona, él sirve en el cuerpo de una manera según lo que Dios le ha dado. El otro hermano también funciona, pero no funciona igual que él. ¿Por qué no funciona igual? Porque son miembros diferentes. Y otro hermano también funciona, pero no como estos dos tampoco. ¿Sí? Entonces no debemos pretender, hermanos, es una locura, pero a veces nosotros tenemos esas cosas. Nosotros queremos que a veces todos prediquen igual. No se puede, hermanos. No se puede porque somos miembros diferentes, con una medida de gracia diferente. O que todos sirvan en lo mismo. ¿Por qué ustedes se ven y los otros no se ven? Porque hay servicios visibles y hay servicios invisibles. ¿Sí? Y Dios reparte. Algunos los quiso ser más visibles, que en últimas es más responsabilidad, más riesgo. Y otros les dio un servicio menos visible, igual de importante. ¿Sí? Entonces necesitamos ver que en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Por qué? Porque no han recibido la misma gracia, porque no han recibido la misma fe, porque no han recibido las mismas capacidades. Cada uno tiene su función. Ahora, lo importante es que en el cuerpo todos son útiles y provechosos e importantes. Dice ahí, así que nosotros, hablando de la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. O sea, diversos, pero uno en Cristo. ¿Sí? Y no solo eso, y miembros los unos de los otros. O sea que mi función es para los otros. Y la función de los otros es para mí. En Cristo. Miren lo interesante, ¿no? Estas ideas son como, parece que es hermano, uno a veces lo lee y es como un lenguaje como hasta enredado, ¿cierto? Pero hermano, esto tiene una enseñanza espiritual importantísima. Yo tengo una función y miren, ni siquiera esa función es para mí, es para los otros. Y los otros tienen funciones que no son para ellos, son para mí. Y en la medida que todos funcionamos en Cristo, aparece un cuerpo. Y aparece el crecimiento y aparece la edificación. Entonces dice ahí el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones. Entonces aquí vamos a ver, hermanos, que las funciones o la actividad de cada miembro depende de ¿qué? De los dones. De los dones. ¿Qué es un don? Un don era una gracia recibida. ¿Sí? Y hay dones, como dice Pablo, que son espirituales, pero no necesariamente quiere decir que son cosas innatamente espirituales, sino muchas veces, como decíamos ahora, son gracias que Dios dio y santifica para el servicio de los santos. Entonces mira lo que dice, de manera que teniendo diferentes dones. ¿Y cuáles son los dones? Por eso lo decíamos ahorita, según la gracia que nos es dada. O sea que yo tengo que pensar de mí mismo con cordura según la gracia que he recibido y según los dones que he recibido. Y ahí comienza la lista. Y el primero que dice es, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces el primer don que describe aquí es un don de la palabra. Nosotros generalmente, si venimos de un contexto carismático, vamos a pensar que el don de profecía es profetizar el futuro, ¿sí? Pero no necesariamente. En Corintio, como en este pasaje, generalmente el hablar la profecía es hablar la palabra de Dios, ¿sí? De una manera con autoridad, ¿sí? Entonces hay hermanos en la iglesia que Dios les dio el don de la palabra.
Ellos hablan la palabra, y hablan la palabra con autoridad. Reprenden con autoridad, exhortan con autoridad, consuelan con autoridad. Entonces, hay dones en la iglesia de hermanos que tienen ese tipo de gracia. Hablan la palabra, ¿sí? Y ellos la hablan de una manera que han sido dotados para eso. Yo no sé si usted ha escuchado eso, que hay hermanos que predican o hablan en una reunión o exhortan. Cuando usted los escucha, usted ve que tienen gracia del Señor. Ve que consuelan, ve que reprenden, ven que redargullen con la palabra, ¿no? Ellos tienen esa gracia. No todo el mundo tiene esa gracia. Hay gente que usted la escucha hablar y cuando está hablando usted como que queda confundido, ¿cierto? Como que usted no entiende. El hermano no tiene esa gracia para hablar. Pero hay hermanos que tienen el don de la palabra. Tienen gracia para hablar. Entonces Pablo está hablando primeramente de hablar en el sentido de esa palabra profética, en el sentido de que usa la palabra para exhortar. ¿Sí? Y eso es una gracia. Ahora, dice ahí, úsese, hermanos, mire ese, si yo percibo que tengo gracia para hablar, tengo que hablar. Es un principio, yo estoy usando el don, la gracia, legítimamente, responsablemente. Pero ahí hay un límite, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Y no, en este contexto, la fe, como en el contexto de Judas, no es esa fe subjetiva personal, sino esa fe objetiva, que de alguna manera es la fe cristiana. O sea, el compendio de verdades de la fe cristiana. Entonces yo no puedo, si yo tengo el don de la palabra, tengo que hablarlo conforme a la revelación de la palabra. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo tengo el don de hablar la palabra, hable conforme a la doctrina de la fe cristiana, no hable más allá. ¿Sí? Entonces, el que tiene el don de la palabra debe hablar, pero con el límite de la palabra misma. ¿Me van a entender, hermanos? Entonces, yo debo usar el don que Dios me dio de profecía, de proclamar la palabra en los límites de la palabra para edificar la iglesia. Obviamente, generalmente estos dones los van a tener los hermanos que enseñan la palabra en la iglesia, que dirigen una reunión, que instruyen con la palabra, ¿sí? Ellos tienen que hacerlo con los límites. Entonces, aquí comenzamos a ver que hay hermanos que Dios dio esa gracia para hablar la palabra, ¿sí? Y a veces uno puede tener por ejemplo, nosotros tenemos una escuela, tenemos cursos de predicación, pero usted se da cuenta que usted puede ser el mejor maestro y usted puede leerse los mejores libros, pero usted va a poder ayudar a los que tienen el don. Los que no tienen el don, por más que usted haga, no, porque no tienen el don. ¿Vamos a entender más? Y ahora, ¿me voy a sentir mal porque no tengo el don? No me voy a sentirme mal porque es que yo debo funcionar de acuerdo a lo que he recibido, no lo que no he recibido. ¿Me van a entender? Entonces, si yo he recibido el don de la palabra, tengo que actuar responsablemente. Si no lo he recibido, también tengo que actuar, pero conforme a lo que he recibido. Dice acá, siguiente, verso 7. O si de servicio en servir. Mire esto. Hay hermanos en la iglesia que el Señor les dio la gracia de servir. El don de servir. Son personas que están siempre dispuestas a servir. Siempre dispuestas a ayudar. Siempre dispuestas a colaborar. Son esas personas que tienen eso. Hay gente, hermanos, que en la iglesia, yo conozco yo les podría dar una lista, yo me ponía a pensar estos versículos. Yo conozco hermanos y hermanas que es que el servicio les brota. ¿Sí? Es que es impresionante. A veces usted quiere involucrar a los jóvenes y usted haga esto y usted ve esa molestia, esa que lo hacen por obligación, solo como porque usted lo mandó. Pero hermanos, que usted no tiene que decirles, les brota el servicio, les gusta el servicio, aman el servicio, quieren ayudar, se preocupan, ellos están dispuestos a servir, ¿sí? Y hermanos, si eso es un don igual de importante al que habla la palabra. ¿Sí? Porque nosotros oramos, ay Señor, yo quisiera ser el de que predica, Señor. Pero el Señor dijo que mayor es el que sirve. Mire ese misterio. Y el mismo Señor vino y Él dio ejemplo de servir. Entonces,
miren lo tremendo, si el predicador o el que habla la palabra tiene la responsabilidad de hablar, el que tiene el don de servir no se puede quedar quieto. No debería quedarse quieto. Porque si él tiene el don y se queda quieto, está pecando contra el don, contra aquel que le dio el don. Entonces debe ser una persona dispuesta. Debe tener esa disposición de decirle, Señor, en la medida que yo crezco, cada vez más tengo ese deseo de servir. Involúcrame, yo quiero estar ahí. Y por otro lado, la iglesia tiene que estar con los ojos abiertos, viendo qué hermanos tienen esa gracia. Y animándolos, ¿sí? Dándole la posibilidad, dándole la oportunidad para que ese don de servicio se desarrolle. Entonces hay hermanos en la iglesia que de alguna manera ministran a la iglesia con su hablar, y hay otros hermanos que ministran a su iglesia con servir. Servir. Tremendo, ¿no, hermanos? Dice, ¿y si de servicio en qué? En servir. ¿Sí? Si ese es mi don, yo dedicarme a eso. ¿Sí? Yo viajaba mucho por la costa con unos hermanos, y uno de los hermanos con el que viajé por muchos lugares, mi hermano, y era un hermano que tiene muchos medios. O sea, Dios lo prosperó, pero él tiene el don de servir. Entonces le decía, nos decía a nosotros y a otros hermanos con los que servía también, hermano, no me ponga ni a hablar, ni a nada de eso. Pero en todo lo que yo le pueda servir, a donde lo pueda llevar y lo que pueda hacer, yo lo hago. Hermano, y era una bendición. Porque mientras unos predicábamos, él por otro lado nos iba ayudando, nos iba sirviendo. Y servía como la persona más sencilla y siendo un hombre que en los términos del mundo era una persona rica, con muchos recursos. Pero ese hombre llegaba a una tremenda camioneta y no tenía el problema de arrodillarse a limpiar una silla para una reunión, hermano. Tenía el don de servicio. Sí, porque nosotros pensamos que los que sirven, perdóname la palabra, son los pobres. ¿Sí? Pero no, el don del servicio es un don espiritual. Igual de espiritual al don de la predicación. Imagínense en la iglesia todos predicadores. Yo he visitado iglesias que tienen problemas por eso, hermanos. Porque todos quieren ser pastores, todos quieren ser predicadores, pero nadie quiere servir. Entonces hay contiendas, hay celo, hay codicia, pero nadie quiere servir. Entonces el Señor armoniza su iglesia teniendo dones de servicio, dones de la palabra. ¿Qué más? Entonces, si tiene el don de servir, hermano o hermana, sirva. Hermano, si es que yo veo que a mí me gusta eso, servir. Bueno, sirva, involúcrese, levante la mano, coopere. ¿Sí? Porque una iglesia tiene muchísimo servicio. Una iglesia, hermanos, medianamente sana, creciendo, tiene necesidades por todos lados. Por todos lados. ¿Qué más? Dice ahí, o el que enseña. Ya da la idea más de alguien que enseña más como maestro. El que tiene la gracia de enseñar, profundizar, explicar la palabra. Hay gente que tiene esa gracia de abrir las escrituras y desglosar las escrituras, usted va entendiendo. ¿Sí? Esto hay que hacer don de la palabra, don de enseñanza. ¿Sí? El que tiene ese don de enseñar, ¿qué tiene que hacer? En la enseñanza. Sí, también no podemos, hermano, que necesitamos es que sirvan, pero hermano, tienes el don de enseñar. ¿Sí? Demos de la oportunidad de que enseñe, que tenga momentos para enseñar, tiene esa gracia, tiene ese don, tiene esa capacidad. ¿Sí? Hay que ponerlo a funcionar porque tiene eso. ¿Sí? Dice, el que enseña en la enseñanza. ¿Sí? Él tiene conocimiento, él tiene gracia, él le da amor por la palabra, profundidad. Él tiene que dar eso. No puede enterrar eso. ¿Qué más? Dice ahí, el que exhorta en la exhortación. El que exhorta, esa palabra en el griego, hermano, da la idea de alguien que se pone al lado de otro para animarlo, para consolarlo o para fortalecerlo. Hay hermanos que tienen el don de la exhortación. O sea, son personas que Dios les da la gracia de ponerse al lado de otros y de exhortarlos.
Pero no solo en el aspecto negativo, también. Pero también da la idea de consolar, de dar palabras de ánimo, de fortaleza. Es ese hermano que de alguna manera Dios le da la gracia de ver las luchas, ver la debilidad, ver la situación que está viviendo, pero Dios le da la gracia de con palabras consolar a otros, animar a otros, fortalecer a otros. ¿Sí? Y hermanos, en la iglesia sí que se necesitan ese tipo de personas. Ese es un ministerio un poco más personal. ¿Sí? Esa persona que no vino alguien a la iglesia y siente la carga y lo llama el lunes. Y le pregunta, ¿usted cómo está? Y si ve que está desanimado, le da una palabra para alentarlo. Si ve que está descargado, le da una palabra para exhortarlo. ¿Sí? Es esa persona que tiene esa gracia de exhortar. ¿Sí? Es ese amor para exhortar, esa preocupación. Hay cristianos, hermanos, que por naturaleza son muy indiferentes a los otros, ¿no? Pero hay otros que por gracia de Dios tienen esa preocupación. Se preocupan por las personas, se preocupan por la situación. Y Dios les da eso. Yo conozco hermanas y hermanos en la iglesia que ellos llegan, los saludan a usted y de alguna manera, y me cuentan, hermano, yo solo saludando a fulanito, solo saludando a fulanito, sé si está bien o está mal. Yo tengo eso, hermano. Ya hay hermanos que llevo a la reunión y los veo y ya sé que están. Y los saludo y de una vez agacha en la calle. ¿Sí? Eso es un don. ¿Sí? Eso es que usted, como que el Señor le muestra el estado emocional de la persona. Pero no solo lo muestra como para un juicio, sino, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Es ese don en un sentido, nosotros hablamos, es don de gente. Ese don de amar, de preocuparse, ¿sí? De querer hablarle a las personas en su situación. Entonces dice ahí, el que exhorta, ¿en qué debería ocuparse? En la exhortación. Entonces mire, por ejemplo, se acaba una reunión. Mire cómo funcionan los dones. Los que tienen el don de servicio se acaba la reunión y ellos inmediatamente, aunque nadie les diga, ¡pum!, a las sillas. Sí. Y otros, se acaba la reunión y ¡pum!, a los que saben que están como desanimados. ¿Sí? Así son. Yo veo eso, cuando acaba la reunión uno ve cómo comienza a funcionar el cuerpo. Son dones importantes, hermanos. Entonces, el que tiene el don de servicio en servir, el que tiene el don de la exhortación en la exhortación. Pero no solo eso, dice ahí, el que reparte con liberalidad. El que reparte da la idea de aquel que es generoso. ¿Sí? En la iglesia, hermanos, hay personas que Dios las dotó con una gracia, que es la gracia de dar, de ser generosos, de repartir. De lo que Dios les da, dar. ¿Sí? Ellos tienen esa gracia, ese es su don. Ellos dicen, ellos tienen eso, ellos son de manos amplias, son generosos, les gusta dar. ¿Sí? Y a veces uno piensa que es la persona que más tiene, porque uno siempre piensa, yo no sé por qué no tiene, pero como es algo espiritual no necesariamente es eso. A nosotros nos pasa mucho, claro, uno lleva conociendo la iglesia, va conociendo a los hermanos, pero hay cosas que son para uno una lección. Entonces a veces yo me siento con mi papá o a veces con los hermanos que están haciendo la logística, digamos, de un campamento. Entonces fulano tal, y fulano pagó el de él y dijo, pago otros 2 puestos para alguien que no pueda ir. Ustedes saben quién será. Hermano, y usted va a mirar a esa persona y usted la ve y es de los pobres de la iglesia. Entre comillas, pobres, ¿no? Persona que vive a diario, que usted lo ve que lucha para... Y son de esas personas que son generosas. Yo me pongo a pensar, si yo hubiera tenido ese dinero, yo me compro unos zapatos. Porque yo soy así. Él en vez de comprarse tal vez la ropa que debería comprarse al que no tiene, coge y pum, para otros 2 hermanos. Y siempre es así, o sea, si yo pongo a mirar una estadística de todos los años, siempre es de los que subsidia 1 o 2. Y usted lo ve y no tiene recursos, hermano. ¿Qué es eso? Un don. El don de la generosidad. A veces usted ve los que más tienen y no se ven esos dones, porque en última es algo espiritual, para que nadie se gloríe. ¿Y quién se lleva la gloria? El que dio el don, el Señor. Entonces hay gente que, claro, con toda la sabiduría, con todo el discernimiento, la justicia, como dice Proverbios, pero si Dios le dio eso, sea generoso. Sea generoso.
sirva con eso. ¿Sí? Además que le dicen a uno, hermano, yo quisiera acompañarlos, ¿sí? pero ustedes que van y cooperan para que uno vaya. Entonces, hay maneras de servir que tal vez a nuestros ojos no son tan espirituales, ¿no? Pero que son importantes. En la iglesia se requiere la generosidad. En este caso dice Pablo, el que reparte con liberalidad, con generosidad, se puede traducir esa palabra. O sea, hágalo generosamente, hágalo ampliamente, hágalo ricamente. Dios le dio para que diera. Dios le prosperó para que pudiera cooperar de esa manera. ¿Sí? Entonces hay dones de servicio, hay dones de palabra, hay dones de generosidad. ¿Qué más? Dice ahí la frase siguiente. El que preside con solicitud. Hermanos, la palabra en el griego, el que preside, es el que va adelante. Un lenguaje que nosotros entendemos más, el que lidera. Hay hermanos que Dios les da el don de liderar. Ellos van adelante. Ellos son líderes, ¿sí? Ellos tienen esa gracia de ir adelante y las personas seguirlos. Ellos tienen la gracia de influenciar a otros. Ellos tienen la gracia de que cuando ellos están, los asuntos marchan porque la gente les sigue, ¿no? Yo conozco hermanos y hermanas que tienen unos dones de liderazgo impresionantes, hermanos. Cuando ellos están, las cosas funcionan. Cuando ellos van adelante, los hermanos les siguen. Cuando ellos están, como que... Y eso es un don, ¿sí? Hay gente que no tiene ese don. Hay gente que no... Hermano, no me ponga al frente, no me ponga a liderar, porque no tienen esa gracia. Pero hay gente que lo tiene. Entonces, el que tiene el don de presidir, debe hacerlo con solicitud. ¿Sí? A veces los que comienzan una reunión, los que dirigen la alabanza, los que dirigen un grupo, ellos tienen que tener estos dones de liderazgo, dones de ir adelante, de poner la cara, de asumir responsabilidad. Eso es una gracia de Dios. Y en la iglesia se necesitan ese tipo de dones. Y como dice aquí Pablo, el que tiene eso, hágalo con solicitud. O sea, tiene que hacerlo con diligencia, con responsabilidad. Sigue diciendo, el que hace misericordia. Mira estos contrastes, parece que Pablo va entre contrastes, ¿cierto? El que habla, el que sirve, ¿sí? Y ahora el que lidera, pero el que tiene misericordia. ¿Y qué es el don de misericordia? Bueno, es aquella gracia espiritual que le da a la persona, que Dios le da a la persona de preocuparse por las personas que están en aflicción. Es aquel que tiene, sí, que se compadece de aquel que está en una situación de miseria o de dolor, de aflicción, de enfermedad, ¿sí? Y se preocupa espontáneamente, con amor, con alegría. Es aquel que ve que sufre con los que están sufriendo, que se preocupa por los dolores del otro, se preocupa por la necesidad del otro, el que se preocupa del enfermo, ¿sí? Es ese don de ayudar al necesitado, al enfermo, al que está tal vez pasando por una situación de luto, de aflicción. Entonces no todos los dones son tan extraordinarios, pero son dones importantes. Entonces, alguien que tiene misericordia, ¿sí? Que sufre con los demás, que tiene empatía, ¿sí? No todos tenemos eso, pero hay hermanos y hermanas en la iglesia que el Señor les da eso, el tener misericordia. ¿Y cómo deben hacerlo ellos? Con alegría. Entonces aquí vemos una lista de dones, como les decía, hermanos, no es exhaustiva, no es completa, pero de alguna manera nos da como un marco general de cómo el cuerpo de Cristo tiene hermanos con muchas características. Entonces usted puede decir, bueno, yo no predico, pero tal vez tiene el don de servicio. O yo no presido, pero tal vez tiene don de misericordia. O tal vez yo no tengo capacidades para esto, pero tengo los recursos para cooperar con esto. Lo cierto es que en la medida que todos crecemos en Cristo, en unión a Él, y ponemos en función la actividad de cada uno en armonía, la iglesia es edificada. Entonces, bueno, quiero que leamos unos pasajes finales para mirar el asunto del don. 1 Timoteo 4:14, creo que aquí ya lo leímos. Y 2 Timoteo 1:6. Entonces vemos que el cuerpo funciona por los miembros. Los miembros tienen dones. Pero hermanos,
tenemos, y como ya el mismo pasaje nos lo iba diciendo, tenemos que ser responsables con ellos. El 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti. Y el segundo, 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, en un sentido, hermanos, Dios no nos va a pedir cuentas por lo que no tenemos, pero Dios sí nos hace responsables por lo que tenemos. Entonces, una responsabilidad que todos tenemos es saber y entender qué hemos recibido de Dios y no descuidarlo. ¿Qué es descuidar? Bueno, cuando usted tiene, por ejemplo, una herramienta en su casa que cumple una función y en vez de usted usarla, la deja por allá guardada, que coma polvo. Sí, allá en el cuarto de los chiches. No funciona para nada. Ella se dejó. Si le preguntan dónde está, usted tal vez ni se acuerda dónde está. Entonces, dones escondidos, dones olvidados, dones inactivos, son muestra de una falta de responsabilidad en nosotros con lo que hemos recibido de Dios. Y muestra también una carencia en la iglesia. Entonces no debemos descuidar, ¿sí? Sino por el contrario, que sería lo contrario de descuidar: cultivar, usar, poner en orden, poner en funcionamiento, ponerlo en el lugar correcto. Y la otra palabra era aviva el don. Entonces, de alguna manera, el don, hermanos, como es espiritual, es como un fuego que necesita ser alimentado, encendido. Porque puede ser que cosas que hemos recibido de Dios, que en algún momento pudieron ser muy vivas, muy fervorosas, al descuidarlas, comienzan a apagarse. Como el fuego, ¿sí? ¿Y qué puede apagar el don? Bueno, hay muchas cosas que pueden apagar el don, hermanos. En lo que vimos hoy, por ejemplo, si yo no estoy unido a la cabeza, yo no voy a tener vida para ese don. Si yo no estoy en armonía con el cuerpo, yo no voy a encontrar tampoco ese don, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas pueden apagar y qué cosas alimentan? Bueno, como hemos venido diciendo, la palabra alimenta el don, el crecimiento alimenta el don, la vida de iglesia saca a la luz los dones, los fortalece, los perfecciona. ¿Y qué lo puede apagar? Bueno, el pecado, el mundo, la carne, la indiferencia, las contiendas, tantas cosas que pueden apagar. Entonces, tenemos que ser responsables porque en un sentido la edificación de la iglesia se va a llevar a cabo en la medida que nosotros cumplimos nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo, con la gracia que hemos recibido. Entonces termino haciéndome una pregunta y haciendo una pregunta a usted: ¿qué don hemos recibido? ¿Estamos siendo responsables con esos dones? ¿Estamos caminando en armonía al cuerpo de Cristo para que mi don, mi parte, suene como parte de esa armonía melodiosa que se escuchar en la edificación del cuerpo de Cristo? O tal vez necesito desenterrar ese don, tal vez necesito ponerlo a la luz de Dios, de la gracia, y avivarlo nuevamente. Bueno, la idea es que estos estudios no solo sean que nuestra mente pueda ser edificada, sino que nuestras vidas puedan ser transformadas, hermanos. Y yo lo que más quisiera al entender estas verdades es que todos podamos entender la responsabilidad que tenemos en la iglesia y el compromiso de Dios, y que Dios nos conceda funcionar de una manera adecuada. Algo que diría también, hermano, que ahoga mucho los dones, es cuando nuestra vida, si podemos decir, secular, nos absorbe todo el tiempo. Yo hablaba con una hermana en estos días que ella me decía lo siguiente, y con eso termino. Bueno, interesante que cuando yo comencé mi vida cristiana, estaba en tantas carreras, pero una de las frustraciones fue que yo no veía cuál fuera mi lugar en el cuerpo. Yo no entendía cuál era mi lugar. Y Dios comenzó a obrar en mi vida, comenzó a ponerme en orden, comenzó a darme equilibrio en el trabajo, en la familia. Comencé a involucrarme más con el Señor, y en la medida que yo comencé a crecer en el Señor, comenzó a florecer una cantidad de cosas que yo no sabía que tenía. Entonces tenga cuidado, porque a veces el mundo ahoga lo que debía estar avivado. Amén. Entonces que el Señor nos dé equilibrio
y la gracia para poder cumplir la función que Él nos ha dado en su iglesia. Entonces vamos a orar para terminar esta parte y vamos a tener tiempo de la mutualidad, las preguntas, del compartir de los hermanos.